Nacho Cabrera, locutor Voice Talent, vamos a solucionar rápidamente ese problema que tienes, que llegas a tu casa completamente. No puedo hablar. Seguramente uno de los problemas es que estás tanto tiempo hablando y forzando tu voz que cuando llega el final del día no quieres absolutamente nada, y esto repercute en un ciclo que día a día vas teniendo la voz además más comprometida, más cansada, más fatigada y cada vez peor y con resultados cada vez más desastrosos y te quedas sin poder. Primero lo primero, respiración correcta. Respiración correcta. Desplazo el aire hacia aquí abajo, inflo la panza, retengo 1 o 2 segundos y exhalo suavemente. Puede ser incluso que exhalen emitiendo una letra S suave, por ejemplo así. Mientras estoy hablando lo estoy practicando. Y mientras estoy hablando también estoy practicando esto mismo que quiero que tomes en cuenta. No hablo sin parar, voy haciendo pausas, mido mis palabras, mido mi discurso, si bien lo estoy improvisando. El segundo punto vamos a llamarle el emocional, que está directamente conectado con la parte de la respiración. Cuando uno pierde por completo porque te piden una opinión, porque algo te sacó de quicio, porque alguien rompió algo, porque se empieza a hacer un barullo impresionante y nadie escucha nada y ¡Ey! ¡Escúchenme! Y así imagínate durante horas, días. Ya. Lo que debemos lograr antes que nada, antes de llegar a esa instancia de tener que sobreponernos a los demás, mediante el grito, mediante el golpeteo de mesas o cualquier otro ritual desesperante, es que ellos perciban que nosotros estamos en control total de la situación. Eso te va a dar mucho más libertad y automáticamente bajarás también tu volumen, no necesitarás tanto volumen. Número 3, el manejo de las pausas, que ya de alguna forma lo estuve nombrando. Si haces pausas, ahora, no la tenía planificada, pero si haces una pausa, los otros también quedan a ver qué viene. Si manejas las pausas, probablemente te canses menos y le des indirectamente a tu discurso más atractivo. Más, wow, pasan cosas y ahora vendrá otra diferente. Hay expectativa, hay suspenso. Si lo haces muy mecánico y todo el tiempo repites las mismas pausas, también se volverá aburrido. Así que un cuarto paso es cambios. Cambios de velocidad, cambios de tono, cambios de volumen. No como loco y no a cada momento. No es, te lo estoy ejemplificando ahora para que lo notes, para que lo veas, pero no es cuestión de compactarlo en menos de 25 segundos, hacer todo, porque tal vez quede como una especie de obra súper histriónica demencial. Espontáneamente y en concordancia con los contenidos, esto se aprende y lleva tiempo, en concordancia con los contenidos, le das fuerza, potencia a una parte que la merece. Le das fuerza, velocidad o mayor lentitud a una parte que es coherente con eso. Vas midiendo en tu discurso mientras también aplicas pausas. Todos estos detalles se aprenden con la práctica, pero son súper efectivos y van a cuidar indirectamente tu voz. Vamos al número 5. Claro, era uno de los primeros y está conectado con la respiración. Respiro. Sostengo aquí el aire un poquito. No lo estoy haciendo en este momento porque estoy hablando, pero vas a notar que haces como una especie de traba allí y empujas. Nótese que no haya ningún tipo de tensión aquí arriba y que no desplaces tampoco el aire a la parte superior. Una vez que empiezas a notar que tienes realmente fuerza allí abajo, vas a colocar una letra M sutilmente en tus labios que cosquillee. Ma. Antes haz la vibración y cuando sientas cosquillas en los labios, lanzas con una A. Esto también va a estar practicado con textos. En contexto y con textos. Si es que no se te ocurre nada para improvisar, puedes perfectamente leer algo.
O practicarlo con situaciones muy fáciles y muy obvias, como aire. Buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase y abran por favor vuestro libro en la lección número 2. Nuevamente, buenos días para todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Allí ya estoy cambiando, estoy haciendo una pequeña pausa y estoy bajando el volumen cuando dije bienvenidos. No hay una regla única, pero lo importante es que hayan cambios. Cuando hay cambios hay mayor atención. Cuando hay cambios, las otras personas perciben que realmente dominas, controlas y que tienes muchas más herramientas. Y probablemente eso redunde inmediatamente en tu cuidado de la voz. Nos estamos encontrando en la próxima. Nacho Cabrera, locutor o estado. Chau, chau.